Señor les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y mientras usted abre su Biblia, quiero recordarle que el día domingo, el próximo domingo, que a nivel global la iglesia promueve la oración por la iglesia perseguida. ¿Verdad? Vamos a tener un programa especial aprovechando la visita de los hermanos. Estamos convocando un ayuno a aquellos que quieran unirse. Vamos a estar ayunando por lo menos hasta el mediodía. Y vamos a tener un programa continuado desde las 8 de la mañana. Vamos a comenzar a orar. Vamos a tener el culto, el primer culto. El intermedio vamos a seguir orando y vamos a tener luego el segundo culto. Y los hermanos de la iglesia Bethlehem van a estar dirigiendo el culto el próximo domingo. Así que, pues, no se lo vaya a perder. Pero esta noche, hermanos, vamos a ver, como decía el hermano José, la parábola del trigo y la cizaña, como se le llama, la parábola del trigo y la cizaña que está aquí en Mateo, en el capítulo 13. Vamos a leer del versículo 24 al versículo 30, 13 del 24 al 30. Dice así la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo, Jesús, ¿verdad? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, si ustedes se recuerdan, hermanos, en la introducción que hicimos de esta serie, dijimos y leímos, ¿verdad?, que a Jesús le preguntaron por qué él predicaba o les hablaba siempre en parábolas, ¿se recuerdan? Entonces él dio básicamente dos razones por qué él predicaba solo con parábolas. Número uno, dijo que predicaba en parábolas porque a través de las parábolas se revelaba el qué, los misterios del reino de los cielos, dijo. A través de la parábola lo que él pretendía era revelar un misterio del reino de los cielos. Y lo segundo es que a través de las parábolas se manifestaba el corazón de los oyentes, ¿verdad? Como las parábolas eran historias sencillas, entonces Jesús podía ver quién creía y quién no creía. Se revelaba el corazón, la fe y la manera en que las personas respondían. Se revelaba, en otras palabras, algo del corazón humano. Entonces, la razón de las parábolas, pudiéramos decir, y podemos pensar en las parábolas, y yo les quiero dejar ese modelo, dijéramos, de las parábolas, de que siempre pensemos cuál es el misterio que Dios quiere revelarnos en una parábola y que revela de nuestros corazones o del corazón de las personas. Entonces, veamos, analicemos, reflexionemos, hermanos, en la parábola. Era una historia común, ¿verdad?, para aquella época. Era una sociedad agrícola, era una sociedad ganadera, la de aquellos días. Y la historia era algo, dijéramos, común,
fácil de entender para ellos. Pero yo quisiera que a manera de introducción, para ubicarnos, pensemos en los personajes de esta parábola y los elementos que podemos encontrar en esta parábola, los personajes y los elementos. Ayúdeme usted, mire en su Biblia y ve ahí qué elementos o qué personajes primero hay en la parábola. Bueno, yo encuentro 4 personajes en la parábola. En primer lugar, el granjero, el hortelano, ¿verdad? El dueño de la parcela, del campo, de la hacienda, de la finca, como le llamemos, ¿verdad? Y la parábola en la historia, Jesús le llama al dueño, le llama el padre de familia, así le llama al hortelano, al granjero. Y dijéramos que él representa al Padre Celestial, ¿verdad? El dueño de la granja representa al Padre Celestial, al Padre de los cielos. ¿De qué está hablando Jesús, hermano? ¿Cosas de dónde? Del reino de los cielos. Él está hablando del reino de los cielos a través de la parábola. Entonces, el hortelano representa al padre de familia. Y dijéramos que cuida y provee para los suyos. Número 2, ¿qué otros personajes aparecen? Los siervos. Jesús le llama a los hombres del padre de familia. O sea, los siervos, los que colaboran con el padre de familia en cuidar el plantillo, en cuidar el sembrado. Entonces, esos siervos, dijéramos, nos representan a nosotros, los que servimos al Señor, a usted y a mí, a los que colaboramos con Dios para hacer su obra, para cuidar su plantillo, su obra. Aquellos que hemos sido llamados y hemos respondido a ese llamado santo, ¿verdad? Para colaborar con Dios en la obra de Él. Tercer personaje, el malo, ¿verdad? Todos sabemos, representa ¿a quién, hermanos? Al diablo. Y Jesús dice que ese era el enemigo del padre de familia. El enemigo del padre de familia que quiere arruinar su sembrado y echar a perder su cosecha. Y trabaja mientras los siervos duermen, dice, ¿verdad? Y número 4, hay otros personajes ahí y son los segadores. Y los segadores, dice la parábola, que están bajo la orden del padre de familia y ellos van a hacer lo que el padre de familia les manda, o sea, son obedientes los segadores, que van a aparecer o van a llegar a trabajar cuando llegue el tiempo de la cosecha. Entonces tenemos 4 personajes, ¿verdad? No sé si alguien encontró uno más, pero tenemos esos 4 personajes. Ahora veamos qué elementos tenemos en la parábola. Número 1, el trigo. ¿Qué es el trigo, hermano? ¿Es la buena? El trigo es la buena semilla, ¿verdad? Y dijéramos que el trigo y el sembrado del trigo representa la obra del Padre, el trabajo del Padre y de sus siervos, sus colaboradores. El trigo representa la obra del Padre. Luego tenemos la cizaña, es otro elemento de la parábola, la mala semilla, y representa la cizaña la obra del malo, el fruto del malo, representa el trabajo que hace el malo, que lleva a cabo en las tinieblas de la noche, ¿verdad? La cizaña es un misterio, el diablo, el enemigo, trabaja de noche. Dice que mientras todos dormían, Él llegó y sembró la cizaña. Otro elemento más, el campo. Aquí, hermanos, en algunas parábolas, el campo representa el mundo. Jesús dijo, el mundo es el campo, ¿verdad? En aquellas parábolas que tienen que ver con la evangelización. Pero esta parábola no tiene que ver con la evangelización, sino que esta parábola tiene que ver con donde el Señor ha sembrado.
¿Dónde es que el Señor ha sembrado su preciosa semilla, hermano? En la iglesia, en nosotros. O sea, el campo aquí representa ¿el qué? La iglesia, la obra de Dios. Representa el campo, representa a la iglesia, al sembrado, al plantillo del Señor, al plantillo de Jehová. Otro elemento de la parábola es el cuidado del cultivo. Entonces podemos aprender que no debemos ser apresurados al cuidar el cultivo de Dios, sino que debemos de ser pacientes, que la paciencia es una virtud necesaria y buena y indispensable, dijéramos, para cuidar el plantillo del Señor. Ellos querían ir y actuar rápido, ¿verdad? Cuando vieron que la cizaña apareció. Estaban diligentes estos siervos. Pero ¿qué dijo el padre de familia? Ustedes que hablan inglés, hermanos, ¿cómo le dijo el padre de familia? Take it easy, le dijo, ¿verdad? Calmados, despacio. No, les dijo, espérense. Ahí dejen que crezca junto la cizaña y el trigo, y al final de la cosecha, cuando llegue el tiempo de la siega, entonces vamos a separar una cosa de la otra. Pero ellos querían actuar rápido. Entonces ese elemento del cuidado, de cómo debemos de cuidar el cultivo del Señor. Y otro elemento más es la siega, ¿verdad? La siega es al final de la cosecha y es un momento importante. Y en aquella época, hermano, la siega, como no, además que no habían máquinas y todo, pero dicen algunos comentaristas, y especialmente cuando los terrenos eran así un poco escabrosos, la mejor manera de cosechar el trigo era con hoz, ¿verdad? Y dijéramos que era una forma más personalizada, ¿verdad? De ir plantita por plantita, porque de alguna manera la siega no va a ser algo indiscriminado, sino que la siega va a ser algo selectivo, ¿verdad? Como Jesús enseñó, que cuando llegue el tiempo de la siega, uno será tomado y otro será dejado, dice, ¿verdad? Y otro elemento más, hermanos, en la parábola es el granero, que representa el cielo, ¿verdad? Donde va a ser guardado el trigo, ¿verdad? Si yo voy a poner mi trigo en el granero, dice el padre de familia. Entonces, ahí tenemos la parábola, tenemos los personajes y tenemos esos elementos de la parábola. Ahora, veamos las dos cosas que Jesús enseñó para qué eran las parábolas y por qué él hablaba en parábola. Primero dijimos, hermanos, ¿para qué eran las parábolas? Para revelar un misterio del reino de los cielos. Ahora, ustedes, como ya son bien entrenados en la palabra, el misterio aquí que Jesús estaba revelando, ya usted se lo sabe. Perdóneme que si no le digo algo muy nuevo para usted. Pero ¿cuál es el misterio aquí que el Señor está revelando en la parábola, hermano? El misterio, pudiéramos decir, que es que el reino de los cielos tiene un enemigo, ¿verdad? El reino de los cielos tiene un enemigo. Ese es el misterio, el misterio central, dijéramos. Acuérdense que las parábolas no vamos a ir a tratar de encontrarle lo más rebuscado, no. ¿Cuál es la verdad central? Y la verdad central en la parábola es de que el reino de los cielos tiene un enemigo. Y el reino de los cielos se va a establecer entonces en medio de una batalla. Por eso en Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 12, Jesús dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Y por qué el reino de los cielos sufre violencia, hermano? ¿Por qué el reino de los cielos sufre violencia? Y pareciera algo sencillo decir que, sí, yo ya sé que Dios tiene un enemigo, o que el reino de los cielos tiene un enemigo, ya sabemos eso. Pero la parábola nos revela varias cosas acerca de esa enemistad y de cómo el enemigo quiere dañar la obra del reino de los cielos.
cómo el enemigo opera, cómo el enemigo actúa. Y entonces debido a este enemigo, el reino de los cielos sufre violencia, hay conflicto, hay un conflicto espiritual. Hemos estado hablando en la serie de los domingos, ¿verdad? Por eso terminamos el domingo, pero pensé en esta parábola para hoy como para completar un poco las ideas que hemos venido desarrollando a través de esa serie. Pero el reino de los cielos sufre violencia y los que estamos en el reino de los cielos, los que estamos en el reino de Dios, en el reino de los cielos, vamos a participar de ese conflicto y de esa violencia, ¿no creen? Si usted está ahí y hay violencia, cuando aquí había guerra civil, no participamos de la guerra civil, no con armas, pero sufríamos de alguna manera, ¿verdad? Participábamos, teníamos que cumplir el toque de queda, teníamos que, a una época que a las 6 de la tarde había que estar encerrado en su casa, ¿verdad? Otras veces a otra hora, a veces andaba uno en la calle y le tocaba tirarse al piso porque empezaba la balacera y cosas como esa. Hoy con las pandillas, ¿verdad? ¿Cuántas cosas sufrimos? Hemos sufrido, las personas han sufrido esa violencia por las pandillas en nuestro país. Entonces, hay una violencia en el reino de los cielos, en el establecimiento del reino de los cielos en la tierra, porque el reino de los cielos tiene un enemigo. O sea, no es estar en el reino de los cielos en esta época, no es algo pacífico, ¿verdad? Sino que va a haber conflicto. Entonces, por eso dice que hay que ser violento, dice Jesús. Los violentos, dice, lo arrebatan. Necesitamos actuar de violencia en el buen sentido de la palabra, obviamente, para asegurarnos, para apropiarnos de este reino de los cielos que se ha acercado, como dijo Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces arrepiéntanse, vuélvanse al Rey. Y Jesús enseñó a orar: vénganos tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Entonces necesitamos, esa violencia tiene que ver con ser determinados, con ser decididos y con estar dispuesto a entregarlo todo por ese reino para poderse apropiar de ese reino y ser aguerrido, pues. Los pusilánimes no pueden apropiarse de este reino, ¿verdad? Sino que tenemos que ser violentos, tenemos que ser decididos y estar dispuestos a pelear, pues. Entonces, el reino de los cielos se establece, hermanos, en medio de un gran conflicto, pudiéramos decir. El reino de los cielos no se establece en la tierra sin dificultades y sin conflictos. Mientras llega la cosecha, vamos a tener que enfrentar, vamos a tener que lidiar con la obra de ¿quién, hermanos? Del enemigo, con la obra del diablo. Vamos a tener que lidiar con la obra de Satanás en medio de la iglesia. Entonces, hermanos, el mal en medio de la iglesia debe de extrañarnos o no debe de extrañarnos, hermano. La gente dice, dice, es que ahí en la iglesia hay no sé qué, no sé cuánto. Ya no voy a ir a la iglesia, dice, porque ahí hay muchos hipócritas, dice. Que ahí hay no sé qué, cuántas cosas. Entonces la iglesia no, eso no. Entonces la iglesia va a ser sin pecado, sin problemas. Hermano, así va a ser la iglesia, según la parábola. No, ¿verdad? ¿Qué va a haber en la iglesia, hermano? Va a haber problemas, va a haber cizaña en medio de la iglesia. O sea, el mal va a estar presente en la iglesia porque hay un enemigo que siembra eso en medio de la iglesia. El malo
está avivando y sembrando el mal constantemente. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo 7, el apóstol Pablo escribió esto a los hermanos y dijo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Tal vez los hermanos nos ayudan a ponerlo en la pantalla. Solo dice que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Está en acción el misterio de la iniquidad. El mal, la iniquidad es un misterio. No sabemos cómo es eso, cómo opera realmente, pero sabemos que el diablo está constantemente operando en el mundo, ya sabemos, pero en la iglesia también, sembrando y asusando, sembrando la cizaña, hermano. Entonces todo podría parecer que está bien y de repente sale un problema, hermano. Sale un pecado. Y uno dice, bueno, ¿y que no limpiamos el campo, pues? Si solo semilla buena, dijeron ellos los siervos. Pero ellos no sabían que había un enemigo, ¿verdad? No, les dijo el amo, es que aquí hay un enemigo, les dice. Hay un enemigo que cuando ustedes estaban durmiendo, vino y metió cizaña. Ni cuenta se fijaron, dijo aquel, ¿verdad? Ni cuenta se dieron. Y ya apareció ahí lo malo, ¿verdad? Lo que arruinaba el trigal. Lo bonito que ellos habían sembrado bien, no es que habían sembrado mal, no es que habían hecho mal el trabajo, no es que no habían cuidado, pero el malo, aunque usted sea un gran líder, aunque la iglesia sea la mejor iglesia, ahí va a aparecer la cizaña siempre. ¿Verdad, hermano? Usted tiene que estar consciente de eso y enseñarle a los hermanos eso. Porque cuando el pecado aparece en medio de la iglesia, uno fácilmente se puede desilusionar. Y es lo que el diablo quiere. O que usted actúe violentamente. Pero si usted se fija en la historia, fíjese, algo bonito que me llama la atención es que ellos nos dicen que ellos vinieron donde el padre de familia y le dijeron, y ellos iban a actuar rápido, pero no le dijeron, vamos a ir a buscar al malo, al enemigo, y le vamos a pegar una su golpeada, ¿verdad? No, fíjese que ellos estaban enfocados no en el enemigo, sino en el sembradillo. Ellos querían ir a limpiar el sembradillo. Ellos no eran guardias de seguridad del sembradillo, hermano. Ellos no estaban enfocados en el malo, sino que ellos estaban enfocados en el sembradillo, en cuidar el sembradillo. Ellos no estaban enfocados en ir y hacer algo contra el que había hecho esa obra. Ahora, quiero leerles, hermanos, este párrafo de un libro del hermano Jonathan Edwards. Jonathan Edwards es este pastor, ¿verdad? Se dice que él fue el promotor, el líder, el que usó Dios para traer lo que se conoce como el gran avivamiento en el siglo XVIII en los Estados Unidos. Y entonces Jonathan Edwards, que vivió, dijéramos, esos grandes avivamientos como quizás no ha pasado en otra época de la historia de la iglesia. Entonces él dice lo siguiente, le voy a leer este párrafo. Dice, no es novedad que una religión falsa aparezca y prospere en un momento de avivamiento, dice. Ni que entre creyentes verdaderos aparezcan hipócritas. No es novedad eso, dice. Esto sucedió en el gran avivamiento que hubo en los días de Josías, y él cita a Jeremías. Dice, lo mismo ocurrió en los días de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista dijo, ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en la luz, pero después dejaron a Jesús. Y una vez más ocurrió cuando predicaron los apóstoles, muchos siguieron y después se volvieron atrás. Y luego dice, cuando Satanás, dice, ve que las emociones están de moda,
Entonces dice, siembra su cizaña entre el trigo. Mezcla, dice, emociones falsas con la obra del Espíritu Santo. De esta manera, y arruina eternamente a muchos. Confunde a los verdaderos creyentes y corrompe al cristianismo. Fíjese qué serio lo que él está diciendo y es lo que hemos vivido en nuestro medio y en nuestra época. No obstante, dice, cuando las malas consecuencias de estas emociones falsas se hacen aparentes, Satanás cambia su estrategia, dice, ahora busca persuadir a la gente de que todas las emociones espirituales son inválidas. Y dice, no hay que tener emociones, ¿verdad? Dicen otros. Se van al otro extremo. Entonces, así dice, trata de cerrar nuestros corazones a todo lo espiritual y de hacer del cristianismo un formalismo muerto. La respuesta correcta no es ni la de rechazar todas las emociones, ni la de aprobarlas todas, sino de distinguir entre ellas. Debemos aprobar algunas y rechazar otras. Debemos separar el trigo de la cizaña, el oro de las impurezas, lo precioso de lo vil. Esto está en el prefacio del libro Los afectos religiosos de Jonathan Edwards. Él está refiriéndose aquí a las emociones. Entonces, por ejemplo, imagínense, hay cosas que ya son barbaridades, ¿verdad? Pero habla el vómito santo, imagínense. Hay quien habla de esas cosas. El vómito santo. Eso es del diablo, hermano. El vómito santo. La tembladera. Eso no. Dígame usted en qué pasaje del Nuevo Testamento aparecen esas manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Verdad? Si usted las busca, no las va a encontrar. Y así pudiéramos mencionar muchas cosas. Entonces lo que Jonathan Edwards dice, y él que vivió ese gran avivamiento, dice que cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando Dios trabaja en medio de la iglesia, no solo en las emociones, pero en cualquier área, entonces el diablo siempre va a tratar de sembrar su cizaña, va a tratar de desvirtuar la obra de Dios. Siempre va a pasar eso, dice él. Y es lo que la parábola nos enseña. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Sí, porque así es. Entonces, por eso es que Pedro le dijo a los hermanos y especialmente a los pastores y a los líderes en 1 de Pedro 5:8, él les dijo, ¿verdad? Ahí está. Dijo, sean sobrios y velen, vigilen, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor, ¿verdad? Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, a quien resistir firmes en la fe, dice el versículo 9. Entonces el diablo, el enemigo de nuestro Dios, el enemigo de nuestras almas, está operando siempre en medio de la iglesia. Como dicen algunos, el primero que viene al culto es el diablo o algún ángel de él. Es el primero que viene al culto. Y entonces va a estar buscando la manera de distraerlo primero para, como la parábola del sembrador, que usted no ponga atención, pues. Que se distraiga, que se duerma, que cualquier cosa. Que se esté fijando que no ando saco yo hoy. A ver cuántos pensaron ya. No hay ningún misterio en eso, hermano. En que no traje el saco, fíjese. No, aparte del calor que se me olvidó, fíjese. Por eso es que no lo ando, hermano. No es por otra cosa. Lo dejé en la puerta de la casa. Entonces, por eso no ando, hermano. No hay ningún misterio. No es que ya cambiamos en eso. Entonces, número 1, hermano, ¿cuál es el misterio del reino de los cielos que nos revela la parábola de las tribus y la cizaña? De que hay un enemigo que anda buscando arruinar la obra de Dios. Amén. Eso es así.
Siempre va a tratar de meter errores, si es en la doctrina, errores en las emociones. Hermano, que queremos emocionarnos. Porque si usted no tiene emoción, entonces está muerto, hermano. Bueno, los que están casados, alguna vez se emocionó cuando se enamoró de ella, ¿verdad? Y espero que siga enamorado, hombre. Que se emocione cuando la vea, ¿verdad? Que sienta cosquillitas o qué sé yo. Que sienta algo, pues, ¿verdad? O sea, la emoción es parte de nuestra vida, de nuestra naturaleza. Que sintamos amor y nos ganas de dar un abrazo, ¿verdad? De una sonrisa, de cantar, y cantar fuerte, hermano, no así suavecito. De decir un su aleluya ya de vez en cuando, aunque sea, que siente emociones, ¿verdad? Pero el diablo quiere meter emociones que no son del Espíritu Santo y decir que son del Espíritu Santo, como ha pasado en la iglesia hoy día, ¿verdad? O si es en la doctrina, meter errores doctrinales. Y así en cualquier campo, en el ministerio, en todo lo que hacemos en la iglesia y para el bien de la iglesia y para la extensión del reino de Dios. Ahora, ¿qué cosas del corazón revela la parábola, hermano? Bueno, veamos qué cosas del corazón humano revela. La cizaña puede revelar, hermanos, personas impías en medio de la iglesia. El diablo siembra en medio de la iglesia personas impías y se meten en la iglesia y no son creyentes verdaderos. Pueden llegar a ser hasta pastores en las iglesias y es un impío, podría ser, o un líder, un miembro, se hizo todo el proceso de membresía, pasó todos los filtros y se introdujo en la iglesia. Eso dice la palabra. Miren Judas, en Judas capítulo, bueno, solo tiene un capítulo, el versículo 4, mire lo que dice Judas. El diablo puede sembrar personas en la iglesia para que le haga daño a la iglesia. Dice, porque algunos hombres han entrado, ¿cómo? Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Entonces, el diablo puede introducir a las iglesias, a la iglesia, personas impías y las siembra en la iglesia como que fueran hermanos, pero no son hermanos, son falsos hermanos. Son hombres impíos o mujeres impías, personas impías. Entonces, de hecho, Pablo le escribió a Timoteo y le dijo que se apartara de personas que usaban la piedad como fuente de ganancia económica o como fuente de ganancia personal. Le dijo, apártate de los tales. Entonces, si nosotros pretendemos ser tan estrictos y sacar, porque decir, es que este es cizaña, este es un falso hermano, a veces es bien difícil eso. Es bien difícil hacer eso. Claro, por eso la membresía para nosotros es importante porque es una manera de cuidar un poco esto que estamos hablando. No a cualquiera le vamos a decir que es parte de la comunidad. A la iglesia puede venir todo el que quiera, pero ser miembro es otra cosa, ¿verdad? Entonces, pero no podemos ir y decir, hay que sacarlo de la iglesia. No, porque, ¿verdad que eso nos enseña la parábola, hermano? Dice, no, le dice, espérate, calmado, calmado, le dijo el Señor a los siervos. Espérate, ahí deja la cizaña, ¿verdad? Al final de la siega, en la siega, entonces vamos a separar las cosas. Y otra manera en que se manifiesta la cizaña, hermano, es, dijéramos a veces, en creyentes genuinos, en creyentes verdaderos. Puede ser un falso hermano, pero puede también manifestarse la cizaña, o sea, la obra del Satanás en el corazón de cualquiera de nosotros.
No que el diablo nos posea, porque el diablo no puede poseer a un hijo de Dios, ¿verdad? Donde mora el Espíritu Santo. Los demonios regresan o llenan un corazón donde no está el Espíritu Santo. Y si alguien que está en la iglesia fue poseído por el diablo, no era hermano, no tenía el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso sí puede pasar, que alguien esté en la iglesia y el diablo lo posea, porque no estaba el Espíritu Santo en esa persona. Pero sí el diablo puede influenciarnos y traer pensamientos, ideas o sentimientos o emociones que no son de Dios, aunque nosotros seamos verdaderos creyentes, ¿verdad? Y eso ocurre especialmente, como hablamos el domingo, con los niños en Cristo, ¿verdad? Son susceptibles fácilmente a ese tipo de cosas. Un ejemplo nada más en la Biblia, solo para ver un ejemplo, el ejemplo de Simón Pedro, uno de los discípulos de Jesús. Imagínense, llegó a ser un apóstol. Pero Pedro fue influenciado con pensamientos, ideas que no eran de Dios, sino que Simón Pedro se estaba oponiendo al avance del reino de Dios, al propósito de Dios, y era un discípulo verdadero. Entonces a veces nosotros mismos, un hermano puede tener una idea o un pensamiento o un sentimiento que va en contra del reino de Dios, pues del avance del reino de Dios, ¿verdad? Eso puede pasar. Entonces, si ustedes se recuerdan en Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 22, solo leamos 2 versículos. ¿Se recuerda cuando Jesús les dijo a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y que allá iba a sufrir por la causa de Dios y que lo iban a matar? Pues entonces Pedro dice, lo tomó aparte. Mire qué lindo Pedro, ¿verdad? Como cuando alguien que lo quiere a usted lo agarra. Vení, te quiero dar un consejo, ¿verdad? O vení, te quiero dar esto que tengo. Lo agarró bien en privado, todo lo hizo bien, hermano, en privado, todo. Pero dice que comenzó a qué, hermano, a reconvenirlo, dice. Y entonces le dijo, ¿y por qué vas, Señor? Le dijo, no, hombre, pensá un poquito más en ti, le dijo. Pensá en ti, hombre, le dijo. No, que en ninguna manera eso te acontezca. Lo que estás diciendo, ¿cómo va a ser eso? Si tú eres el líder, pues, de este movimiento, de esta cosa, ¿cómo vas a faltar vos? ¿Qué va a pasar si vos faltás? Entonces, pero él dice, o sea, Jesús volviéndose, le dijo a Pedro, y mire cómo le dijo. No le vaya a decir usted, por favor, así a un hermano, y no le aconsejo eso. Jesús le dijo así a Pedro, pero usted no le diga así a nadie, por favor, oye, quítate de mí, Satanás. No le vaya a decir así a su esposa, o a su esposo, o a un hijo, o al líder del grupo, al pastor menos, ¿verdad? No le vaya a decir, quítate de mí, Satanás. No, Pedro no era cualquier hermano. Pero mire, le dice, con tus pensamientos, tus ideas, me estás poniendo tropiezo para que yo no cumpla la voluntad de Dios. Me estás haciendo tropiezo. No estás contribuyendo a que la obra de Dios, que el reino de Dios se desarrolle, progrese, se establezca, sino que me estás siendo obstáculo, me estás siendo estorbo, Pedro. Por eso le dijo Satanás, porque ¿quién es el que pone estorbo a la obra de Dios, hermano? Satanás. Esa es la obra de Satanás. Que puede usar hasta un verdadero hermano por una idea equivocada, por un sentimiento, a veces porque lo quieren tanto a uno, ¿verdad? Ay, hermano, ¿cómo te va a pasar eso? No vayas de misionero allá, ¿verdad? Mejor quédate aquí con nosotros, y tan lindo que Dios te usa aquí. ¿Qué vas a ir a hacer allá al África a sufrir? ¿Verdad? Pudiéramos pensar así. No, ¿y para qué te vas a ir al Congo si ahí el Congo, si que dure la gente allí, hombre? Por más que hacemos y no, la gente ahí es dura. Mejor servir aquí, hombre. Pueden ser cosas así, ¿verdad? Ideas así.
No, hombre, no te metas con ese hermano si es desagradecido, cosas así. No, ¿y por qué lo vas a perdonar? Todas cosas contrarias al Evangelio y contrarias al reino de Dios. Todos esos pensamientos, ideas, ¿de dónde proceden? Del diablo que está en medio de nosotros buscando la oportunidad, y cualquier cosita la va a aprovechar para sembrar la cizaña en nuestros corazones si es posible. Entonces Jesús le dijo, ¿cuál es la cura para eso, hermano? Poner las cosas, la mira en las cosas de Dios. Poner la mira en las cosas de Dios es la cura para que el diablo deje de molestar, de resistirlo, para que se vaya, para que huya. Pero cuando alguien tiene sus intereses en las cosas de este mundo, en las cosas de los hombres, ahí esos corazones, aunque sean verdaderos hermanos, son bien susceptibles a que Satanás los tiente, les meta ideas, pensamientos que no son los pensamientos de Dios. Esa es la cizaña en medio de la iglesia. ¿Verdad que está claro, hermano? ¿Ha visto algo usted de eso? Yo me imagino que sí. Por eso, hermanos, como dijo Jesús, no debemos juzgar las cosas por las apariencias, sino por el corazón. Y tenemos que ser cuidadosos. Tener cuidado, ¿cómo juzgamos? No ser apresurados, ser cuidadosos a la hora de juzgar las cosas. Y entender también que todos, hermanos, estamos en lucha. Y que todos podemos ser tentados. Y que nadie es inmune a que Satanás lo pueda tentar, hermano, metiéndole pensamientos incorrectos, que no son los adecuados y los que no abonan al reino de Dios. Ahora, el trigo, hermanos, ¿qué representa? Terminemos hablando un poquito del trigo. Entonces, el trigo representa, dijimos, la obra de Dios, ¿verdad? El trabajo que Dios hace en medio de nosotros. Entonces, hermanos, los siervos del padre de familia no estén enfocados en pelear con el enemigo. Si usted lee la parábola otra vez, ellos no dicen, ¿querés que vayamos a buscar al que hizo eso y le vamos a pegar un suculatazo, ¿verdad? Por haber hecho eso, lo vamos a ir a castigar ahí, lo vamos a ir a colgar ahí al que sembró eso malo en el campo. No, ellos no estaban hablando de eso. Ellos dijeron, vamos a ir a limpiar. Entonces a veces, hermano, uno por querer arreglar algo peor lo pone. A veces uno queriendo arreglar las cosas, peor las puede. Le da más chance al diablo. O sea, no es fácil esto. Pero una cualidad que necesitamos y la iglesia necesita es la paciencia. Los líderes especialmente, los pastores no se diga. Imagínense, si uno reacciona a la primera de todas las cosas que le dicen o uno oye no hombre, ya se vuelan un montón de cabezas, hermano. Y después volverle a poner la cabeza a la gente ya no se puede. Ya están descabezados, ya es bien duro, bien difícil. Fíjese, hermano, que me equivoqué, yo pensé mal, ¿verdad? Y yo le dije eso, pero es que yo creía, pero ya vi que no era así. Perdóneme, hermano. Pues sí hay que hacerlo si uno se equivoca, pero mejor no equivoquemos así porque uno puede dañar a alguien. Uno lo juzgó antes de tiempo. Y la palabra por todos lados nos enseña no juzgar antes de tiempo, ¿verdad? No tenemos tiempo para leer versículos, muchos versículos. Pero eso es lo que la palabra nos enseña. Otra cosa importante de los siervos de Dios, hermano, es que entienden que solo son colaboradores de Dios. Ellos no actuaron por ellos mismos. Ellos le fueron a preguntar al amo, ¿qué hacemos? Mira, ya apareció la cizaña, ¿qué hacemos? Nosotros somos colaboradores de Dios, como dijo Pablo allá a los Corintios, en 1 Corintios 3:9. Nosotros somos colaboradores de Dios
y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y cada uno, según la gracia que Dios le ha dado, dice, así colabora con Dios. Algunos ponen el fundamento, otros edifican sobre el fundamento. Y cada uno mire cómo sobreedifica, dice. Pero otra cosa que nos muestra, hermanos, hacer la parábola es la fidelidad. El trigo nos habla de la obra de Dios, pero nos habla de la fidelidad que se requiere en aquellos que sirven al Señor. La fidelidad. Necesitamos ser fieles. Entonces no obran según su propia opinión, sino que son obedientes. Y eso revela la fidelidad a Dios. Entonces, en Apocalipsis 17:14, mire lo que dice. Versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Elegidos y fieles. Y la fidelidad se muestra especialmente en la obediencia a lo que Él dice, hermano. En la obediencia a su palabra, a sus mandamientos, a sus mandatos. Fidelidad. Y otra cosa es la paciencia, como estamos diciendo. Necesitamos, hermanos, desarrollar la paciencia. Miren 2 Timoteo 2:24 y 25. Vamos a leerlo. Dice, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, ni con el diablo, ni con las personas. Nosotros, hermanos, lo primero que debemos evitar es estar contendiendo con nadie, hermano. Empezando en nuestra propia casa. Yo le aconsejo y le ruego y le suplico esta noche, si usted está viendo este mensaje en las redes sociales, no la contienda, la guerra, los pleitos. El siervo del Señor no debe de ser contencioso. Usted, aunque esté haciendo mal a alguien, pero usted no lo puede componer a esa persona. Si ni a nuestra propia mujer ni a su propio marido lo compone usted, no le hace caso, ¿va? Ni los hijos a veces no hacen caso, más cuando ya están grandes. Cuando están chiquitos lo jala uno, ¿va? Pero ya cuando están grandes ya no jalan tan fácil, hermano. Entonces lo peor que podemos hacer es contender, pelear con la gente. Pero el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino ¿cómo, hermano? Amable con quienes, no con los que caen bien, hermano. Hay que ser amable con los que son amables. ¿Con cuántos dice, hermano? Con todos. No, hermano, yo con esa no me meto. Amable con todos, dice. Apto para enseñar, sufrido. ¿Qué quiere decir eso de sufrido, hermano? Le dejo de tarea hoy que ore en la noche antes de dormirse. Busquen el diccionario qué significa sufrido, hermano, pero solo una idea, ¿verdad? Mire, como quizás el mejor dicho para entender lo que implica sufrido es cuando dice, es que este no aguanta ni un trompón, dice. Una mala mirada. Y que como decía mi abuelita, una postema esta, decía. Una postema, ya ves las postemas, ves esas cosas que le salen a uno. Hombre, que arden, ¿verdad? No puede ni. ¡Ay, qué incómodo eso! Dice, este es una postema, dice el dicho, ¿verdad? No aguanta, pero ni una mala mirada aguanta. No, el siervo del Señor
O sea, los de la parábola eran los siervos del padre de familia. Y se deben de ser como esos. Sufrido. Dice versículo 25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, hermanos, pero debemos de ser, hermanos, decididos, aguerridos, definidos, pues, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Por eso cuando el Señor allá a Gedeón, ¿se recuerdan? Iban a ir a la guerra para derrotar a esos madianitas que los tenían esclavizados. 3,000 venían, ¿verdad?, en el ejército. Y el Señor le dijo a Gedeón, muchos les dijo, 3,000 muchos. Si ganan van a decir que por ellos ganaron. Entonces les dijo, pásalos por las aguas, le dijo. Ahí los puso a tomar agua y el que se acurrucaba, hermano, lo eliminaban, ¿verdad? Solo los que tomaban agua así, así, ¿verdad? 300 quedaron, hermano. Entonces, ser aguerrido, pues, alerta, sobrio. Porque, hermano, estamos en una batalla fuerte y eso no va a cambiar. Cambian las épocas y las maneras y las formas en que el diablo busca cómo arruinar la obra de Dios. Siempre va a estar hasta el final, hasta la siega, hasta la segunda venida del Señor, cuando sea la siega, cuando el Señor venga con sus santos ángeles, hermano, en las nubes, y venga a cegar la tierra y va a levantar a su pueblo, ¿verdad? Y va a apartar a los cabritos de las ovejitas. Va a apartar el trigo de la cizaña. Hay una selección cuando Él venga. Hasta allí, hermano. Mientras tanto, nosotros debemos servir a la gente, amarlos en la medida de lo que podamos y mientras dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres, ¿verdad? Y servir y hacer el trabajo del Señor. Nosotros somos colaboradores de Él, pero debemos de estar conscientes que el reino de los cielos sufre violencia porque hay un enemigo que está ahí intrigando, está arruinando, está metiendo cosas y arruinando las cosas, las relaciones y todo constantemente. Que no perdamos esa conciencia y que en medio de todo eso nosotros permanezcamos. Y voy a poner ahí en la pantalla este versículo y voy a invitar a los hermanos que pasen para terminar y que cantemos al Señor antes de concluir. Apocalipsis 12:11, vamos a poner ese versículo en la pantalla. Mire, dice, le han vencido al enemigo, ¿verdad? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y llegaron al punto que dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Algunos cristianos, hermanos, literalmente, ¿verdad?, han tenido que despreciar sus vidas hasta entregar sus vidas por la causa de Cristo. Y especialmente por esos hermanos vamos a estar orando el domingo, ¿verdad? Muchos cristianos están sufriendo el martirio hoy día en el mundo por la causa de Cristo. Y nosotros, hermanos, a veces ni siquiera una mala mirada aguantamos, una contradicción, una cosa pequeña. Y ya nos ahogamos, ¿verdad? Yo sé que eso no es fácil porque tiene que ver con que maduremos, con que nos fortalezcamos y crezcamos, ¿verdad? Porque no le vamos a pedir a un niño que sea fuerte y aguante, no. Pero Dios quiere por eso que nosotros crezcamos, maduremos, progresemos
y que eso se vea en nuestro carácter. Que ya no seamos niños fluctuantes, pues. Que ya no seamos fácilmente engañados o apantallados como los niños. Porque conocemos cómo es que opera y cómo es que el reino de los cielos se está estableciendo. Hay un himno muy precioso que se titula Por siempre. Tal vez. Gracias por estar conectado con nuestra iglesia. Espero que este sermón haya sido de bendición para tu vida. Si quieres ver otros sermones, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda que los sermones de nuestra iglesia estarán siendo transmitidos en vivo los días domingo a las 5 de la tarde y los días jueves a las 7 de la noche. Así que te esperamos. Si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, si no has creído el Evangelio de nuestro Señor, te invito a que puedas orar, hablar con Dios y pedirle que venga a tu corazón.